Estimados amigos, hoy vamos a hablar sobre la toma de San Marcos, un tema que está vigente estos días y que no cesa. Han pasado ya varios días en que está tomada la universidad por estos revoltosos. Mi nombre es Jorge Flores y quiero darles mi punto de vista desde la perspectiva de un sanmarquino, porque yo he sido sanmarquino de pregrado y también lo he sido en posgrado. En pregrado he podido estudiar como cualquiera de ellos, postulando y ganándome una plaza gratis con el aporte de todos los peruanos, y como posgrado luego ya por decisión propia pagando mis estudios con mi propio peculio. El video lo he llamado Los Miserables, haciendo alusión a la obra famosa del escritor Víctor Hugo, francés, que nos narra la historia de un grupo de personas pobres contrapuestas a un grupo de personas de pobreza moral. Básicamente esa es la razón del título Los Miserables. Quienes la habrán leído la recordarán. Y quiero aplicarlo a estos alumnos, bueno, si se puede decir alumnos porque no sabemos, ya que se cubren los rostros, como ven, por la fecha que escogieron para hacer su atentado. El 12 de mayo, para los que no sean sanmarquinos, se conmemora el aniversario de San Marcos. Concretamente, este 12 de mayo de 2026 se cumplían 475 años de vida de la universidad, de existencia. Constituye una indignidad, una falta de amor a su universidad centenaria el haber escogido justo esa fecha para hacer su desplante. Sin exagerar, equivaldría a que tú hagas una pataleta, unos hijos hagan su berrinche y les hagan un desplante a sus padres el día que cumplen 25 años en sus bodas de plata. O que hagan algo parecido, ¿no? Un desplante el día que su padre cumple 50 años. Ese es el nivel, esa es la envergadura del acto que han hecho ellos. Lo digo como sanmarquino, porque a mí jamás se me habría ocurrido hacerlo, hacer un desplante de estos el día del 475 aniversario de la universidad. Sean conscientes, deben ser conscientes estos chicos, que muchos de los profesores que ese día estaban celebrando mientras ellos hacían la toma, quizás no lleguen al quinto centenario, a los 500 años. Y quizás esta sea la última de las ocasiones grandes, de los aniversarios importantes que vayan a vivir, incluso la doctora Gerí. De manera que es un acto de maldad, un acto miserable haber hecho ese acto. Sobre el fondo del asunto podemos estar quizás de acuerdo. A mí también me parece que no está bien, que es mucho tiempo que una persona se quede en 2 periodos consecutivos. 5 años ya es bastante, ¿verdad? Pero ¿es esta la forma? ¿Para esto se le educa? ¿Para utilizar la violencia, taparse la cara? Para eso mejor no se les educa. Eso lo pueden hacer sin llevar estudios. Por último, como dijo la misma señora Gerí, si ella es tan mala como dicen, pues no será elegida, ¿no? No votan por ella y punto. Lo que hay detrás es una manipulación de los grupos de izquierda progresista que están en la universidad, que tienen que saber los que no son del ámbito académico de San Marcos, que hay mucho profesor progresista, alumnos que hacen grupos progresistas, y obviamente la señora Gerí no es de ese corte progresista. Por eso, tanto barullo, tanta alaraca. Aquí vemos a nuestra pobre Universidad de San Marcos violentada y maltratada. Viene al caso en este video hacer un recuento de la importancia de San Marcos para el Perú, para la cultura peruana. Podemos llamar, sin temor a equivocarnos, que San Marcos es un bien cultural del Perú. ¿Por qué? San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551 por Real Cédula del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico I de España. Lo importante de este documento es el hecho de ser Real Cédula, es decir, ha sido creada por orden, por disposición del emperador Carlos V. ¿Esto por qué es importante? Porque en Santo Domingo hay 2 centros de estudios que reclaman ser más antiguas que San Marcos.
lo cual es cierto en el sentido de que sí dictaban clases allí, los dominicos, precisamente, los mismos que luego fundan San Marcos, eran los sacerdotes dedicados a la enseñanza en esa época, a las universidades, pero ellos no fueron creados por real cédula, sino por iniciativa de la Iglesia. Las normas de entonces establecían que tenía que ser hechas por disposición real y luego ya venía el aval pontificio. Es por eso que San Marcos es la primera universidad de América, ya que legalmente siguió el camino que se tenía que seguir. El hecho que haya sido voluntad política de Carlos V el fundar una universidad en el Perú es algo bastante significativo, porque va en la línea evangelizadora y promotora de una unidad católica que corresponde a la línea que él tiene en el Sacro Imperio Romano Germánico. Él es efectivamente Carlos V de una línea, como ven, Carlos IV, Carlos III, Carlos II, que lleva a Carlomagno, que fue el primero de los Carlos de esa serie. Carlomagno, emperador del siglo IX, buscó en esa época unificar a Europa bajo una sola fe y un solo poder. De ahí la espada y el mundo con la cruz que ven ahí. Carlomagno es el gran organizador de la Europa medieval. No solo terminó de evangelizar a las tribus germánicas y otras que todavía no eran católicas, eran paganas, sino que también derrotó a las versiones, a las herejías del cristianismo de esa época. No solo es importante por eso, sino también porque culturalmente creó, por ejemplo, la tipografía carolingia, con las minúsculas carolingias para hacer los escritos, los scriptum. Se traducían en su época las grandes obras clásicas, y la religión católica pasó a ser el gran aglutinador de todos los pueblos de Europa, el factor común de unificación para la Europa de su época. Esa lógica de la estirpe de Carlomagno la trajo Carlos V a América, y estos dos caballeros, el señor Jerónimo de Aliaga, un militar, y Fray Tomás de San Martín, fueron los que gestionaron, hicieron todo el trámite para fundar la universidad en Lima. Siguiendo esa misión evangelizadora, la Universidad de San Marcos se dedicó a estudiar la lengua de los naturales y creó una serie de diccionarios como el de la lengua quechua, el de la lengua aymara, el de la lengua mochica, por ejemplo, para poder transmitir a los naturales la fe católica. Una de las grandes obras culturales de ese tiempo fue la realizada por Fray Domingo de Santo Tomás, un sevillano que aquí en el Perú hizo la gramática de la lengua quechua, ni más ni menos. Y además otro libro que se llamó El Lexicón, que es una especie de diccionario de la lengua quechua. Debemos destacar que a la fecha, hoy en día, en San Marcos, si bien en su Instituto de Lenguas se estudia el quechua, no es obligatorio para los alumnos que salen hablar el quechua, como sí lo fue en ese momento para todos los egresados de San Marcos. Comenzaron pues a salir entonces de San Marcos funcionarios y clérigos conocedores de la lengua natural para transmitir a los naturales los conocimientos de la cultura y la fe católica. De esta manera se formó el Perú y se unificó el Perú bajo una misma fe, como lo es hasta el día de hoy. Ya en su época, Carlomagno había considerado que quería en su imperio plasmar la idea de San Agustín de la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, San Agustín nos dice que la ciudad de los hombres está conformada por personas que son unidas por un poder, por un mando que los tiene sojuzgados. En la ciudad de Dios que él propone, la gente está unida por un mismo ideal, una misma fe, una misma creencia, independientemente de las lenguas, de las razas,
de cualquier cosa que los pueda dividir es la misma creencia, la misma fe, el mismo valor moral y espiritual el que las mantiene unidas. Eso hizo Carlomagno en Europa y eso hizo España, el Imperio Español, al menos el Imperio de los Habsburgo, en América. La ciudad de Dios en el mundo. Hoy el Perú, si es que está unido, en buena cuenta es también por la misma fe católica. Y eso lo podemos ver en las diversas fiestas que hay en nuestro país. En la misma creencia religiosa. Tenemos, por ejemplo, en la selva la fiesta de San Juan. En el sur, en Puno, la fiesta de la Candelaria, la Virgen. En diversos lugares se celebra la Semana Santa y hay advocaciones al Cristo crucificado. Esa unidad, esa amalgama que significa la fe católica, fue la que nos dio el trabajo hecho sobre la base de ese pilar puesto que fue San Marcos. Hoy, en cambio, tenemos a la izquierda queriendo desunir, porque esa es la lógica del comunismo, ¿no? Dos contrarios para que se peleen entre ellos. Los trabajadores contra los empresarios, los profesores contra el Estado, los alumnos contra los profesores, siempre una pelea, siempre una rivalidad. Ahí está el ejemplo. Habiendo explicado pues entonces la importancia de San Marcos, su tradición centenaria, ya queda explicado el título que le puse a este video. Hay que ser bien miserable para hacer un atentado como el que se hizo justo el día en que se cumplen 475 años de su casa de estudio. ¿No les parece? Si están de acuerdo conmigo, por favor coméntenlo. Y si no están de acuerdo, también pueden explicarme ahí por qué no. En todo caso, les dejo aquí este video que habla sobre Carlomagno y otro sobre San Agustín. Dejo los enlaces en la descripción del video. Muchas gracias. Si les gustó, por favor pónganle un like. Si les parece interesante el canal, suscríbanse. Y nos vemos hasta un próximo video. Gracias.